tal? Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidos a este webinar que realizamos desde hoy en el marco del programa Marca e Innovación Avanza, que es un proyecto que desarrollamos en EOI junto con el Foro de Marcas Renombradas Españolas y también con el apoyo de ICEX, y que tiene como objetivo básico este proyecto el que los intangibles, o el convertir a los intangibles en una verdadera palanca de competitividad para las empresas. Para eso se ha diseñado un programa formativo muy particular, muy personalizado, y dentro de este programa, o en el marco de la realización de este programa, pues queríamos también realizar esta webinar para pensar un poco más sobre los intangibles y ver cómo se pueden efectivamente convertir en una palanca para la competitividad en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Y para ello contamos con Juan Cardona, que además es el director técnico de este proyecto Marca e Innovación Avanza. Juan tiene una tremenda experiencia en el ámbito de los intangibles, lleva trabajando más de 20 años con la gestión de intangibles en diferentes organizaciones, tanto en empresas, grandes empresas del IBEX, ha trabajado también en consultoras, en foros en think tanks, ¿no? Alrededor del mundo de los intangibles, y que se ha unido también a este proyecto que, como decía, desarrollamos desde hace unos meses, y es el que va a conducir el webinar. Y nada más, agradeciendo a todos los que estáis presentes en el webinar vuestro interés en este tema. Yo le voy a dejar la palabra a Juan para que os pueda contar, o sobre todo profundizar más, como os decía, en lo que es la gestión de los intangibles, y luego haremos una breve descripción del programa, por si alguno de vosotros también puede estar interesado en él. Así que por mi parte nada más, reiteraros el agradecimiento y Juan, todo tuyo. Muchas gracias, Ramón. Pues vamos a comenzar esta presentación que hemos titulado, a ver, que está un poco adelantada. Ha entrado en la diapositiva 16. Vamos aquí, a la diapositiva 1. Vale, esta presentación que hemos titulado Reinventarse, el método que convierte tus intangibles en ventaja competitiva. Yo lo primero, que quería decir, daros buenas tardes, la bienvenida a este webinar. Me llamo Juan Cardona y soy el director académico del programa Marca e Innovación Avanza, que, como ha dicho Ramón, se desarrolla bajo la coordinación de la EOI académica y está impulsado tanto por el Foro de Marcas Renombradas de España como por el ICEX y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo lo primero que quería decir es que este programa no nace de la nada, no es un programa al uso, sino que es la respuesta directa de un programa previo que se llama Marca e Innovación, por el que han pasado más de 500 empresas en toda España, la mayoría de ellas pymes, entendiendo que la pyme a veces son empresas bastante grandes, pero pymes españolas de toda España. Se ha ido haciendo un roadshow por distintos territorios y más de 500 CEOs han trabajado sobre la idea de sus intangibles como el motor real de su competitividad, ¿no? Y al final, del feedback que nos habéis dado, surge este programa Avanza, ¿no? Que de alguna manera quiero dedicar un segundo al título del programa, ¿por qué Avanza, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos viviendo es un momento de dinamismo brutal, en términos generales o
casi todas las empresas e industrias muy afectado por los temas de inteligencia artificial, por supuesto, pero también otros muchos factores de incertidumbre. Lo paradójico es que, las empresas están en un activismo tremendo, pero hay un cierto bloqueo, ¿no? Esto es lo que nos habéis trasladado. Y por eso el programa Avanza es un programa que, en el fondo, veréis que trata de superar ese bloqueo, ¿no? De desbloquear y ponernos en marcha, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Pero es un caso muy famoso de psicología, ¿no? Un experimento que se hizo hace años en un supermercado. En días alternos, en un display ponían 24 mermeladas y otros días ponían solo 6, ¿no? Entonces, esto lo hicieron varios días y al final, lo que se vio es que el display con 24 mermeladas atraía más la atención de los consumidores, pero, sin embargo, produjo menos compras, ¿no? O sea, las 24 mermeladas produjeron un 2% de compra frente a las 6 mermeladas que produjeron un 12%, ¿no? Y esto está relacionado con lo que quiero trasladar ahora, y es que al final el problema que tenemos ahora es que estamos en un momento donde hay muchísimas opciones y, por tanto, pues es un poco el fenómeno este del parálisis por el análisis, o sea, la dificultad de toma de decisiones para el CEO y para el comité de dirección, pues es tremenda, ¿no? Y al final, pues muchas veces lo que está pasando es eso, que hay un cierto bloqueo. Y el programa Avanza, precisamente, lo que pretende es desbloquear y ayudaros a avanzar, ¿vale? Esto me sirve también para introducir ya una primera idea, y es que este es un programa dirigido a CEOs particularmente, y ampliable a miembros del comité de dirección. Pero el foco principal o lo que más os va a ayudar este programa es en el proceso de toma de decisiones y en el proceso de priorización y en el proceso de poner foco ante un dinamismo, una ebullición tremenda de oportunidades como las que hay en este momento, ¿no? Quería contar también un caso muy rápidamente de un estudio de McKinsey que me llamó la atención, y es el caso de un comité de dirección al que se le plantean, pues dentro de un plan estratégico, que se planteen medidas, iniciativas estratégicas, ¿no? Inicialmente comienzan por 130 y, tras un proceso de evaluación, de eliminar lo accesorio, el relleno, ¿no? Al final quedan 6, que son las que pasan el corte, y al final de las 130 se acaba priorizando una, ¿no? Esta dinámica al final de ir poniendo un foco, poniendo una prioridad, es sobre la que veréis que trabaja este programa Avanza y el método que hemos desarrollado. A ver, esto es muy fácil decirlo, pero la realidad es que la presión nos llega por todas partes. O sea, tenemos la competencia, todos innovan, todos digitalizan, todos hablan de sostenibilidad, todos están haciendo restylings de marca. O sea, diferenciarse cuesta más que nunca, ¿no? En segundo lugar, tenemos las expectativas del cliente, que cambian a una velocidad nunca vista, ¿no? Y además todo ahora es a golpe de clic. O sea, por supuesto el e-commerce, pero en general se buscan respuestas a una velocidad tremenda, ¿no? Inmediata, ¿no? Y en tercer lugar, y esto es lo que más aprieta, están las expectativas internas. O sea, dentro de las empresas, y esto es lo que hemos visto en este programa Marca e Innovación que nos habéis transmitido, es que, aunque todos vais con la lengua afuera y tenéis a los equipos súper saturados, en realidad la sensación es que deberíamos estar haciendo más, ¿no? Entonces, claro, toda esta presión es parte de este bloqueo, ¿no? Y de hecho, pues hay un dato interesante que pongo aquí, que es que el 35% de las pymes identifica la complejidad
especialmente nuevas tecnologías, pero la complejidad en términos generales como su principal barrera para avanzar, ¿vale? Por tanto, no es un tema de dinero ni de motivación, es un tema de priorizar y poner foco, ¿no? La buena noticia es que la salida de la parálisis no es trabajar más, es enfocar, es pasar de 24 a 1 y para eso hace falta un método y ahí es donde entraría este programa, que es el programa Avanza, ¿no? Hemos llamado a este programa Reinventarse porque realmente es un programa dirigido a las empresas que van bien. O sea, toda esta problemática que llevo un rato explicando es una problemática típica de empresas que van bien. O sea, otra cosa distinta sería hacer un programa para empresas en crisis, pero en este caso son empresas que van bien y quieren ir más allá y entonces pues realmente no saben muchas veces por dónde empezar porque tienen demasiados frentes abiertos, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos. Una empresa que va muy bien, que tiene un perfil realmente en gestión de intangibles muy alto, un 5 sobre 5, o sea, un perfil muy avanzado, pero se da cuenta que tiene que construir una marca premium, una segunda marca y necesitan una mirada externa. Este es el tipo de perfil de empresas que pueden entrar en este programa Avanza, ¿no? Otro caso típico, empresas, que necesitan o que están en todo el proceso de mejorar sus operaciones utilizando inteligencia artificial, procesos de transformación e innovación muy potentes, ¿no? El tema de la IA es muy importante, pero he puesto aquí una frase que me dijo hace unos días un CEO que está en el programa, que ya está participando en el programa Marca Innovación Avanza y que está pasando de B2B a B2C, una transformación del modelo de negocio, bueno, no total, sino está ampliando y me decía que su experiencia es que 3 días en la tienda le estaban ayudando a aprender mucho más que 10 meses en la oficina. El contacto con el cliente le estaba dando una información sobre las preferencias del consumidor, sobre las tendencias, bueno, un volumen de información brutal, ¿no? Y esto en el fondo digo, pues esto es lo de siempre, ¿no? O sea, que a veces hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no debemos olvidar tampoco, obviamente, el contacto con el cliente, ¿no? Cada empresa es un mundo. Esta era una lección que me trasladaba un cliente, pero lo pongo aquí porque dentro del programa Avanza caben muchas casuísticas, muchas cuestiones de empresas que están en proceso de reinventarse e innovar, ¿no? Quería ahora, he visto que ha salido, mientras estaba hablando, pero no quería interrumpirme, un banner que no sé si lo podemos volver a poner o... no, veo que también está en el chat. En el chat tenéis una URL de la página de información de este programa con el formulario de inscripción. He pedido que lo pusieran porque, aunque luego en las preguntas podemos ya profundizar o al final concretar un poco más, pero sí quería deciros que este programa, que obviamente está financiado en gran medida por estas instituciones, es un programa que tiene pocas plazas, o sea, tiene 50 plazas para este año. Entonces, está bastante cubierto y el que esté interesado sí que os animaría a que cuanto antes empecéis el proceso de inscripción, porque es bastante probable que si dejáis pasar un poco el tiempo se acaben las plazas, ¿no? Esto no lo digo comercialmente hablando, sino lo digo pues para que, como sé que hay bastante gente ahora mismo siguiendo este webinar, pues para que todos lo tengamos claro, ¿no? En el chat está la URL de la página. Vale, bueno, ahora vuelvo a lo que estaba diciendo, que realmente hay muchas casuísticas, hay muchas problemáticas diferentes de empresas, pero es verdad
que en el momento en el que estamos, la inteligencia artificial es como un hilo conductor que está muy de fondo de casi todos los cambios y transformaciones, ¿no? Entonces, le he pedido a la profesora, a la experta en materia de innovación, que nos preparara un vídeo explicando el rol del experto en este programa, pero utilizando la inteligencia artificial, y lo vamos a poner ahora mismo. Explique algo que marca la diferencia en Avanza, el papel del experto. Cuando un CE oye, te asignamos un experto en innovación, muchas veces piensa en lo de siempre. Alguien que llega, hace un diagnóstico, entrega un informe lleno de buenas ideas y se va. Y tú te quedas con el informe en un cajón y con el problema intacto. En Avanza no funciona así. El experto en innovación no viene a decirte cómo innovar. Viene a acompañarte para que construyas tu propio sistema de innovación. La diferencia es enorme. En Avanza hay una regla de oro. El CEO decide, el experto acompaña. ¿Qué significa esto en la práctica? Imagina que tu mayor brecha está en innovación. Tienes ideas, tu equipo tiene ideas, pero todo se queda en conversaciones de pasillo. No hay método, no hay foco, no hay seguimiento. El experto se sienta contigo en remoto 1 hora cada 2 semanas y os hacéis juntos las preguntas difíciles. ¿Quién es el responsable de la innovación en tu empresa? Y no vale responder, todos. ¿Cómo defines qué significa innovar en tu negocio? Porque no es lo mismo innovar en una empresa industrial que en una de servicios. ¿Qué vas a medir? ¿Proyectos en marcha? ¿Facturación de productos nuevos? ¿Inversión en I+D? ¿Velocidad de validación? El experto no te trae las respuestas hechas. Te trae las preguntas correctas. Te trae el método para responderlas. Y te trae la experiencia de haberlo hecho muchas veces. Tú aportas el conocimiento de tu empresa, tu mercado, tu equipo, tus clientes, tus límites, tus oportunidades. Y el experto te ayuda a convertir todo eso en un sistema. Cada sesión termina con algo tangible. Una sesión define al responsable, otra define los indicadores, otra construye la hoja de ruta, otra establece el calendario de revisión, paso a paso, sin parálisis, sin intentar resolverlo todo de golpe. Al final de las sesiones no tienes un informe del experto, tienes tu propio sistema de gestión de la innovación, con dueño, con indicadores, con proyectos priorizados, con calendario de revisión, un sistema que tu equipo puede mantener. Un sistema que tu equipo puede mantener cuando el experto ya no esté, porque ese es el objetivo. Que el conocimiento no se vaya con el experto, que se quede en tu empresa. El experto no es una muleta, es el copiloto que te ayuda a coger el volante con seguridad. Tú conduces, él te acompaña en el camino. Método Avanza. Método Avanza. Construye tu propio sistema de innovación. Bueno, obviamente este vídeo se nota que está hecho con IA. La profesora Consuelo Verdú lo hizo en 15 minutos, pero el contenido lo he querido poner porque el contenido está muy bien, la verdad. Explica muy bien el método, explica muy bien el rol del experto, y ahora vamos a profundizar un poco sobre eso, ¿no? Lo primero que hacemos es precisamente a través de una herramienta que es el autodiagnóstico, fijar la prioridad, ver dónde estás, dónde está tu empresa, dónde están tus prioridades, dónde están tus oportunidades, tus barreras, ¿no? El autodiagnóstico es una herramienta tipo cuestionario, se realiza en 8 minutos, respondes sobre los 8 intangibles, los valoras. Para cada uno tienes que contestar 2 cosas. Por un lado, qué importancia tiene para tu empresa, y por otro lado, cómo lo estás gestionando. También, si tienes recursos dedicados, si tienes gestión. Distintas preguntas que se van haciendo y algunas más específicas para cada uno de los intangibles. Y finalmente, al acabar, inmediatamente se te da un análisis que te ayuda a poner el foco en un intangible, aunque, bueno, como todos están bastante conectados, pues puedes también identificar brechas o identificar oportunidades en otros. Pero básicamente, gracias a esta herramienta, te ayudamos a poner el foco en un único intangible. El siguiente paso es, a partir de ahí empieza el método Avanza, ¿no?
lo primero que quería comentaros sobre este método es que no es un curso, ¿vale? En la formación tradicional, digamos, con teoría, clases magistrales, soluciones genéricas, ¿vale? Aquí sucede lo contrario. O sea, este es un proceso de construcción a medida. El CEO decide, el experto acompaña. Digamos que aquí no te llevas apuntes, sino un sistema que funciona, ¿no? El otro día me preguntaban cuánto tiempo de trabajo hay por digamos, hora de sesión de Avanza, ¿no? Ahora veremos cuántas horas son, etcétera. Pero esto es un ratio muy típico del ámbito académico, ¿no? Porque por una hora de clase a lo mejor tienes 1 hora y media de trabajo personal entre lecturas, estudio, trabajos, etcétera, ¿no? O incluso puede ser más, 2 horas, 3 horas, ¿no? Aquí realmente no existe ese tipo de ratio. O sea, esto no es un curso, no es un programa académico, no hay una evaluación, ¿vale? Aquí resumimos este programa en estos números, ¿no? En primer lugar, es un programa que tiene una duración de 10 horas, ¿vale? Y ahora contaré más adelante cómo se distribuye, ¿vale? Son 10 horas. Bueno, es posible que tengas que dedicar alguna más, pero en principio no se debería dedicar mucho más tiempo, ¿vale? Se desarrolla en un periodo de entre 2 y 3 meses, ¿vale? Puede ampliarse, pero idealmente se tiene que hacer en 3 meses. Se puede hacer más rápido, ¿vale? Se construye a través de una clave metodológica que también comentaré más adelante, que son los pasos documentados, ¿vale? Hay 9 pasos que son los que hay que ir dando para lograr avanzar, ¿no? Que es lo que he contado al principio de este webinar. Y finalmente, pues esto nos permite tener un sistema de gestión pues práctico y listo para llevar al comité de dirección. También aquí quería comentar que este programa está dedicado al CEO, pero también permite que si parte del bloqueo se produce en el comité de dirección, el CEO incorpore a parte de su comité de dirección para desbloquear una situación, una problemática o llegar a un consenso sobre la temática sobre la que se está trabajando, ¿no? Muy rápidamente os voy a hacer un recorrido porque yo creo que es la mejor manera de entender el método, es ver un poco las fases, ¿no? La primera fase, que es el arranque, es una sesión. Esa sesión se trabaja sobre la pregunta, sobre el autodiagnóstico y hacemos la siguiente pregunta, que es ¿qué te ha sorprendido del resultado? Entonces, nos sirve para confirmar el intangible prioritario y definir, en palabras del CEO, qué sería el éxito de este programa, ¿vale? Esto lo dejamos por escrito porque al acabar el programa volveremos sobre esa definición, ¿no? Esta primera sesión se hace conmigo, que soy el director académico del programa, y también sirve para, en función de la temática y de lo que hayamos hablado, asignar a la empresa el mejor experto que va a acompañar al CEO en este programa Avanza. Sobre el tema de los expertos luego comentaré, pero anticipo ya que yo creo que es la gran aportación del programa Avanza. Y es que gracias al Foro de Marcas Renombradas de España, al ICEX, a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la EOI, hemos conseguido crear un panel de 28 expertos, personas con mucha experiencia a nivel profesional de distintos ámbitos. Hay ámbitos de consultoría, hay ámbitos de empresa, de emprendimiento y hay también algún experto del ámbito académico. Pero son 28 expertos que están homologados y que es un lujo porque van a dedicar, pues eso, 9 horas. El programa tiene 10 horas. La primera es la sesión de arranque y las 9 siguientes son con el experto a acompañar a la empresa en su
viaje para aterrizar y poner en marcha el intangible elegido para desarrollar en este programa. Entonces, he hablado de la fase 1, la fase 2 tiene que ver con la situación y las palancas, son 4 sesiones, aunque esto es flexible, o sea, esto es un esquema genérico, pero se puede adaptar, en torno a 4 sesiones para entender mejor el terreno sobre el que actuamos, ¿no? Entonces, hay que mapear qué funciona y qué no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una pregunta que es visualizar si estamos ya en diciembre del año que viene y el programa ha funcionado, ¿qué habría cambiado en tu empresa, ¿no? También identificamos palancas reales y una cosa muy importante que es el dueño real del intangible. Por ejemplo, si esto no avanza, ¿quién pierde? Esto es muy importante porque sí, pierde la empresa, pero seguramente habrá alguien dentro de la empresa que pierda. Ese es el dueño del intangible. Y muchas veces no es el CEO. En tercer lugar, la hoja de ruta, que yo creo que es lo que el entregable, por así decir, o la parte más tangible de este programa, al final lo que te llevas es, bueno, una cierta planificación de cómo, después de ese análisis y de ese foco que has puesto en ese intangible, de qué vas a hacer para dar el salto o lograr los objetivos que te has propuesto, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra tanto la planificación de alto nivel, digamos, como los KPIs o los indicadores para medir que vamos a tener éxito en la gestión de ese intangible, ¿no? Y finalmente, una sesión de cierre donde recuperamos la pregunta inicial y vemos, bueno, si todo lo que hemos construido realmente responde a lo que se esperaba, ¿no? Y la idea es que el CEO se lleve de alguna manera una serie, una hoja de ruta, unos indicadores, un planteamiento muy operativo, no teórico, muy práctico para poner en marcha al día siguiente, una vez que se ha terminado el programa Avanza, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poquito que esto es algo muy práctico y también está relacionado con la idea de que esto no es un curso, ¿vale? Aquí las horas de trabajo no se distribuyen en clases ni presentaciones que trae el experto, sino que se empieza revisando el paso documentado que se dejó en la sesión anterior, o sea, el objetivo de trabajo o que había que reflexionar, el punto sobre el que había que reflexionar, se empieza trabajando sobre eso, se empieza a construir a través de preguntas y del diálogo un poco los elementos de la sesión que corresponda, se fija el paso para la sesión siguiente y se hace una valoración de cómo está funcionando el programa, porque son 10 horas, pero se evalúan todas las sesiones, de manera que si vemos que por algún motivo no se está cumpliendo los objetivos, tanto por parte del experto como por parte de la empresa, del CEO, pues se puede intervenir, se puede corregir, se puede modificar la situación, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una declaración de ambición, hemos puesto foco en algo y hemos declarado qué es lo que queremos hacer. Tenemos una serie de compromisos con dueños, tenemos una hoja de ruta, tenemos indicadores y también tenemos un cierto protocolo de revisión, o sea, un sistema de gestión, por lo menos planteado, para superar el bloqueo, ¿no?, que decíamos al principio, ¿no? He hablado sobre el panel de expertos. A mí me parece realmente el lujo de este programa poder acceder a un experto, trabajar con él durante 9 horas en un problema de gestión de intangibles que os preocupa. Son especialistas de primer nivel, todos homologados por la EOI y, bueno, yo creo que
que es un panel que sería imposible sin los patrocinadores de este programa. Pero quiero ser también muy honesto y gestionar expectativas, ¿vale? Y explicaros qué se puede conseguir y qué no. O sea, yo creo que, como digo, podemos conseguir una hoja de ruta, podemos conseguir un sistema con dueño, indicadores, calendarios, pero lo que no vamos a conseguir es alguien que ejecute por ti. O sea, Avanza, el programa Marca e Innovación Avanza, no va a lanzar tu nueva marca, ni te va a montar el e-commerce. O sea, te va a preparar para hacerlo bien, si ese es tu reto, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en el caso que os contaba de la marca Premium, lo dijimos muy claro, ¿no? Con Avanza podemos trabajar en la arquitectura de marcas y en la preparación estratégica, pero no vamos a trabajar en el lanzamiento de la marca, ni siquiera en el diseño propiamente dicho de la nueva marca, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito es salir con las ideas claras y con decisiones muy pensadas y contrastadas con expertos, ¿no? Yo creo que esto es el principal valor, sabiendo que Avanza no es una varita mágica y que el experto no es el mago Merlín, ¿no? Es un copiloto que te ayuda a coger el volante y te da la seguridad, pero el que conduces al final eres tú, que eres el CEO, ¿no? Y resumiendo un poco, como es lógico, yo creo que este programa, que ya nada más ponerse en marcha, está teniendo una acogida bastante buena. Digamos, es fruto de la experiencia, como os decía, de haber hablado con más de 500 CEOs. Pero el primer paso, o sea, Avanza os va a ayudar a avanzar, pero el primer paso lo tenéis que dar vosotros, ¿no? Y, bueno, pues espero que si os ha interesado, os apuntéis y tendremos pues la oportunidad ya de hablar con mucho más tiempo, con mucha más calma sobre lo que os preocupa y cómo os podemos ayudar y ofreceros la oportunidad de tener esas sesiones con expertos de primer nivel, ¿no? Y por mi parte, yo lo dejaría aquí y estaría abierto a las preguntas del coloquio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Se estaba recopilando una persona del equipo de la EOI, pero vamos a ver, vamos a esperar un poco. Bueno, me llega una pregunta que me dice, y si tengo varias brechas importantes a la vez, ¿cómo elijo un solo intangible sin dejar de lado a los demás? Bueno, precisamente el autodiagnóstico hace eso, pero sobre todo te ayuda a ver cuál es el panorama de los distintos intangibles, tanto desde el punto de vista de tu preocupación, tu prioridad y el nivel de gestión actual que tienes, de manera que puedes ver las brechas y al final te obliga a tomar una decisión. O sea, el autodiagnóstico te obliga a decidir por uno. De manera que, ¿cómo eliges? Pues al final eliges pues, por lo que tú consideres que va a ser más útil, más práctico, también por el tipo de programa que es y quizá, bueno, pues algo que sea más urgente, ¿no? Pero digamos, yo creo que precisamente la herramienta autodiagnóstico con la que se empieza este programa es el método que te va a ayudar a tomar esa decisión que es probablemente la más difícil. O sea, que es muy buena pregunta. Vale, nos llega aquí otra pregunta sobre cuáles son las condiciones de participación.
¿vale? Las condiciones de participación, básicamente, tienes que ser una pyme española, pero de todas maneras, yo os diría que rellenéis la solicitud y el equipo de admisiones de la EOI se pondrá en contacto con vosotros para aclarar ya los detalles. Pero en términos generales, este es un programa dirigido a pymes españolas, está dirigido a los CEOs, a las CEOs, y desde el punto de vista de condiciones, pues bueno, tienes que tener una cierta disponibilidad para realizar el programa a las 10 horas en un plazo máximo de 3 meses. Tiene un coste de 600 euros y yo no sé si hay más condiciones, pero, insisto, solicitar en la URL que aparece ahí en el chat, solicitar información y os darán toda la información. Bueno, hay otra pregunta sobre el coste, ya lo he dicho, son 600 euros, las 10 sesiones. ¿Vale? Me pasan por aquí otra pregunta. ¿Qué nivel de dedicación real exige el programa más allá de la hora de sesión? ¿Cuánto trabajo hay entre sesión y sesión? Bueno, esto ya lo he comentado en la presentación. En principio no debería haber, en principio, un trabajo como tal, académico, de lecturas, de trabajo. Obviamente, si en la sesión se concluye que tienes que reunir a tu comité de dirección y discutir un asunto, pues bueno, si eso lo quieres contabilizar, pero en principio el programa no te va a exigir una dedicación superior a estas 10 horas. Si quieres, por precaución, ponle 15 horas en total de dedicación. Otra pregunta. ¿Qué pasa si mi equipo directivo no está convencido o no me acompaña en el proceso? Pues si tu equipo directivo no está convencido o no te acompaña en el proceso, es muy interesante que hagas el programa Avanza y que y que hagas que participen en el programa contigo algunas personas de los más escépticos para que se involucren y para que, bueno, pues puedan discutir. Al final, esto no es hablar de metafísica ni de filosofía, sino que es hablar de problemas reales de la empresa y probablemente el diálogo con el experto práctico, operativo, concreto, sobre cuestiones que le interesan a tu empresa, os va a ayudar a desbloquear esta situación. Porque, obviamente, para arrancar cualquier iniciativa necesitas motivar e involucrar y alinear a tu equipo de dirección. Si no, pues es más difícil, ¿no? Se puede lograr, pero el coste es mayor, ¿no? ¿Cómo se elige al experto? Muy buena pregunta. El experto se elige normalmente después de esta primera sesión. Se identifica no solo el intangible y el reto que tú has puesto en el autodiagnóstico, sino que además se profundiza mucho y se ve un poco la manera como quieres abordar el proyecto. Hay maneras que son mucho más prácticas, otras que lo que requieren es eso, reflexionar, debatir, otras donde hay que tomar una decisión. Entonces, en función del approach, se elige al experto. Y voy a poner un ejemplo como muy básico, muy elemental, para que se entienda. Luego, obviamente, hay grises, ¿no? Pero dentro del intangible marca, podríamos estar hablando de un tema de protección de marca y entonces buscaríamos a alguien experto en propiedad intelectual, probablemente. O podemos estar hablando de un tema, como he contado antes, de arquitectura de marca, de creación de marca premium. Entonces, estaríamos hablando de alguien más de estrategia de marca, ¿no? Bueno, hay perfiles muy variados para cada uno de los intangibles que cubren pues todas las preocupaciones o enfoques que vayan surgiendo, ¿no? Vale, otra pregunta que me llega es ¿en qué se diferencia esto de contratar una consultora que me haga el trabajo? Bueno, pues se diferencia en todo. En primer lugar, porque el experto
no te va a hacer el trabajo. O sea, el experto te va a ayudar a que tú hagas el trabajo o como mucho te va a ayudar, te va a plantear unos esquemas, unas metodologías para llegar a una hoja de ruta consensuada, por ejemplo, pero no te va a hacer la ejecución, no te va a... ni tampoco es un trabajo de consultoría al uso, donde, bueno, pues los que habéis trabajado en consultoría, pues yo qué sé, de estrategia, sabéis que requiere mucho más tiempo de análisis, de diagnóstico. Este es un programa operativo, práctico, que busca resultados relativamente rápidos y que busca ayudaros a dar un paso. Luego vendrán muchos otros pasos, ¿no? No sé si hay más preguntas. Bueno, yo creo que no hay muchas más preguntas. En todo caso, reitero el tema de que tenéis ahí la URL para informaros. Y con el equipo de admisiones de la escuela de la EOI os van a dar ya los aspectos más prácticos. Lo único que quiero recalcar es animaros a que los que os haya interesado esta sesión y hayáis sentido en algún momento que conectáis con alguna de las cosas que se han dicho, os animo a que hagáis el programa y que os apuntéis cuanto antes, porque realmente hay pocas plazas, ¿vale? Y, bueno, pues, a ver, si no, el año que viene habrá más, o sea, tampoco se acaba el mundo, pero sí que, bueno, pues cerraremos en cuanto se llegue a las 50 inscripciones. Y con esto, agradeceros a todos vuestro tiempo y, por mi parte, terminaríamos aquí la sesión. No sé si por parte de la escuela hay algún otro tipo de despedida o cerramos ya aquí la sesión. Pues muchas gracias a todos y espero que podamos vernos pronto.